Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, entre otros canales amigos. Y en las páginas acentotv.do y acento.com.do, además de todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy contamos con la presencia del amigo Jonathan Liriano, un joven activista político y social que ustedes conocen, periodista profesional, coordinador del movimiento Bien Común y portavoz de ese movimiento, que ha hecho incidencia de una manera diferente y muy interesante. Bienvenido, Jonathan. Gracias por la invitación aquí, que es mi casa, puedo decir. Claro que sí. Bueno, Jonathan, hemos visto que este año ha sido especial, no solo por la pandemia y sus secuelas, sino porque de alguna manera muchos dicen que apuntaló cambios políticos en muchos países y República Dominicana no fue la excepción. Cambios que quizás se vislumbraban, pero digamos que esta coyuntura le dio el pie de amigo a quienes impulsaban esos cambios. Al concluir este año y los primeros meses del presente gobierno, ¿qué balance hace Bien Común? Bueno, nosotros hemos estado conversando y planificando lo que va a ser nuestro trabajo para el próximo año y para lo que quedaba de este año. Y hemos visto el tema del impacto, no solamente en el tema de en la salud, que es la base de toda esta crisis, sino como el problema económico y del empleo está afectando la vida de muchísimos dominicanos. En medio de este cambio de gobierno, este nuevo gobierno, tenemos un problema ya de crisis económica que se convierte también en una crisis del empleo, en un país con un alto nivel de informalidad. Entonces, esa informalidad se ha ampliado y también actores del sector público, empleados, pasan al desempleo. Entonces, los ingresos en los hogares, no tenemos las cifras definitivas oficiales, pero lo que estimamos es que aquí hay mucha gente que le está pasando mal. Y eso se da en un momento en que vemos desde el gobierno, por lo menos desde la presidencia, una actitud, un intento de cumplir con el compromiso de la justicia independiente y que se ha avanzado, ya se han dado pasos importantes con el nuevo Ministerio Público, pero no vemos que esté alineado el gabinete completo del gobierno, o por lo menos todos los funcionarios, en esa visión del presidente. Entonces, estamos en un momento un poco delicado por el tema de la crisis y por el tema de que, aunque el gobierno y el presidente tienen una visión alineada con los reclamos de la población, todavía no se ve como si fuera algo generalizado en el gobierno y estamos a la espera a ver cómo va a ser comportándose el gobierno. ¿Ustedes se consideran aliados del presente gobierno? De alguna manera lo somos, porque nosotros apostamos a la salida del PLD, del poder, por todo lo que significaba la continuidad del PLD. Pero somos aliados en base a propuestas programáticas de la coalición democrática donde participamos, y en la medida en que se cumplan esas propuestas y esos compromisos que asumió el candidato y ahora presidente de la República, nosotros estaremos acompañando esas medidas que tienen que ver con el tema del fin de la impunidad, la justicia independiente, el trabajo digno y otras demandas que teníamos como movimiento y que están también plasmadas en la coalición. Precisamente sobre esa parte, que fue una promesa y que mucha gente ya estaba un poco ansiosa. Y luego han empezado las investigaciones, las acusaciones, incluso hay personas detenidas. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que se ha hecho? El Ministerio Público, con Miriam Germán a la cabeza, no ha defraudado a la población dominicana, ha actuado con un alto nivel de profesionalidad. Los expedientes, los primeros sometimientos que se han presentado según la consulta a los abogados que son del equipo son muy rigurosos. Estamos viendo ya parte de los resultados y entendemos que eso era justamente lo que necesitaba la población, que el Ministerio Público actuara sin estar apegado al mandato de un comité político, de una dirección política o de los intereses del presidente de turno. Entonces entendemos que vamos por buen camino, que falta muchísimo todavía y que necesitamos un Ministerio Público que no solamente
y esperamos que sea así, no solamente se enfoque en investigar lo que ocurrió recientemente con el PLD y altos funcionarios del PLD, sino que esté al tanto y que no permita que se le pase una a funcionarios de este gobierno, porque nosotros estamos en contra no del robo del recurso público en la gestión pasada, sino de todo robo de los recursos públicos y malversación, y esperamos que aquí haya consecuencias también para el que se equivoque en la actual gestión. Bueno, se han dado algunas señales. Sí. La nombrada ministra de la Juventud, que luego renunció, y era obvio que no estaban conformes en la administración del presidente Abinader con ella, Kimberly Taveras, su caso está siendo estudiado por el Ministerio Público. Sí. Y hubo un pedido, por cierto, de la Dirección de Compras y Contrataciones que dirige el doctor Carlos Pimentel. Ese es un ejemplo de que se ha actuado como... Y hemos visto también, eso ha sido muy favorable, y también ha sido favorable la disposición del gobierno de recular en momentos en que la población señala medidas que entiende no son correctas. Entonces también es un buen mensaje de que escucha a la tenemos población. una autoridad que escucha a la población y que reconoce cuando falla. Sí. Eso no lo veíamos porque aquí estamos acostumbrados en los últimos años a un PLD omnipotente, incuestionable. La voluntad del comité político se traducía en la voluntad de todo el Estado y anulaba la disidencia. No, y no le hacen caso a ninguna crítica, por más bien intencionada que fuera. Lo que se hacía era que se ponía en acción una maquinaria para justificar y aplastar a quien opinara diferente. Muy lamentable sí, que ocurriera eso así. Tú mencionaste el tema del empleo. Ahí hay una situación, porque si bien es cierto que hay una crisis, que hay trabajos que se perdieron en el sector privado, porque sabemos que hubo muchísimas pequeñas empresas que no pudieron, pequeños negocios que cerraron. Había un lugar que yo solía ir, que está en una gasolinera, y ahí habían como 10 muchachas, eran todas muchachas, 1 o 2 muchachos, que se ganaban la vida, y vi en estos días que lo cerraron. Me encontré una de ellas hablando y le dije, no, que no, parece que no estaba resultando, y cerraron varios de estos negocios y todas quedamos cesantes ahí. Y es una situación terrible. La mayoría madres solteras, por cierto. Es muy triste que esto ocurra. Y por otro lado, en el Estado, no todo el mundo cabe. No. Y hay algunas entidades públicas que han cancelado, pero ojo con eso, porque también se decía que había gente de más en muchos lugares, claro, que no trabajaba siquiera. Okay. En el propio Ministerio de Educación, que se habla de cancelaciones masivas, pero hay que recordar que ahí hubo candidaturas que se sustentaron con esa nómina. Claro. Entonces, como hay que hacer ahí un análisis cuidadoso. Nuestra reflexión, y personalmente yo estoy dedicado a eso en estos últimos días del año, a recabar datos, a hacer el análisis. El tema, tampoco tú puedes permitir que un nuevo gobierno se mantenga funcionando con parte de empleados de confianza de la gestión anterior, porque eso también es delicado. Y se deben hacer cambios y también desmontar toda esa nominilla. Pero nuestra preocupación va más por la perspectiva de lo que va a ser el futuro a mediano plazo. ¿Qué está pasando en el mundo? La crisis ha destruido mucho empleo porque ha afectado toda la base de la economía, pero al mismo tiempo ha permitido que algunas empresas que tenían las condiciones para responder en la crisis pudieran fortalecerse y desarrollarse. No, hay renglones a los cuales le ha ido muy bien. Como los centros comerciales de comida. Y todo el renglón de insumos médicos y farmacia. El comercio electrónico se ha disparado a niveles exponenciales. Entonces, ¿qué pasa? Al tiempo que se ha destruido empleo por la crisis, se han generado otros nichos de mercado que también prescinden de la mano de obra. Cuando retomemos la normalidad, quizás no tengamos la reposición de los empleos que se destruyeron. Eso es evidente que será así. Entonces, hacia allá es que vamos. Y también tenemos una situación, por ejemplo, de las cadenas de supermercados. Tienen grandes ganancias. Entonces, nosotros entendemos que debe regularse en medio de la pandemia, no ponerle cargas de más ni dificultades a las empresas para que creen empleo, pero que las empresas que estén generando condiciones, que estén generando ingresos, puedan hacer partícipes a los empleados, que no abusen de ellos porque los someten a una situación
muy abusivas, hemos tenido registro y lo hemos verificado con muchos empleados, y que ayudan a que se distribuya esa riqueza, dándole mayor participación a los empleados que están ayudándolos a que crezcan sus ganancias en medio de una crisis. Y además que requieren una ayuda especial por la misma crisis. Por la misma crisis. Entonces, nosotros estamos viendo, yo estoy concentrado en esa reflexión, en que creo que tendremos que hacer un gran pacto por el empleo, porque va a ser más difícil. Porque, repito, aunque se vaya reactivando la economía, que en el turismo no va a ser inmediato, que va a ser progresivo, no es tan fácil, y menos con esta crisis, ya los espacios laborales que se han destruido no necesariamente serán repuestos, y hay que ser muy creativos para que esta crisis no nos lleve a una situación muy prolongada, sí, que vaya más allá incluso hasta de la superación del problema de salud. Jonathan, vamos a una pausa. Cuando retornemos, para que me elabore más esa idea de un pacto por el empleo. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Jonathan Liriano, coordinador y portavoz del movimiento Bien Común, es nuestro invitado de este día. Elabórame un poco más esa propuesta que me luce interesante, de un pacto por el empleo. ¿Entre quiénes se alcanzaría, se convendría ese pacto? Mire, el presidente de la República ha estado dedicado desde el inicio de su gestión en el rescate del turismo, la inversión en el turismo, repensando el modelo para darle participación a los dominicanos y promover el turismo interno, pero sabemos que eso es muy difícil por el tema de la pandemia, y fíjese como una nueva cepa del virus en Europa está reconfigurando incluso todas las medidas que se habían tomado, y eso va a restringir más todavía el flujo, por lo menos de los europeos y luego Estados Unidos, de turistas, va a ser difícil. Y el turismo, por su característica de locomotora de la economía, arrastra muchos sectores, entonces no se vislumbra en un corto o mediano plazo que retome el ritmo que tenía antes de la pandemia. Entonces ahí hay un problema serio de arranque en el turismo, y si hay un problema con el turismo, habrá problemas con otros sectores, indiscutiblemente. Entonces de la economía, con estas restricciones, algunos sectores comerciales se han mantenido y otros se han desarrollado, pero hay otros que están muy afectados. Entonces aquí, si teníamos una tasa de informalidad cerca del 60% antes de la pandemia, ahora debe estar, no tengo los datos, pero debe estar por el 70%. Así está haciendo una estimación. Y en el sector privado los ingresos son muy precarios, el salario mínimo promedio es muy precario también, entonces tenemos un problema de crisis de salud que se ha convertido en crisis económica, que está en la potencialidad de convertirse en una crisis social. Es así. Entonces, esto no se supera ni siquiera con la voluntad solo del gobierno. Entonces, yo entiendo que esta es una idea muy, muy particular, que debemos avanzar a un acuerdo con los sectores productivos, con los diferentes sectores políticos y actores de la sociedad, para que utilicemos la creatividad y la capacidad de los dominicanos para ver en cuáles nichos, en medio de esta crisis, además del turismo, porque ya el gobierno está haciendo grandes esfuerzos en el turismo, nosotros podemos avanzar y crear nuevos puestos de empleo en el sector privado, no solamente en el sector público. Y del sector público, que se crea que sea de calidad también y que incida en la activación del sector privado. Entonces, yo creo que eso es una reflexión y un pacto que debe involucrar a todos los sectores, darle una fuerte participación a las pequeñas y medianas empresas más serias y responsables, que de verdad tienen un compromiso con la creación de empleo, que de verdad quieren participar en la economía, pero debe hacerse de manera con mucha previsión, porque no podemos esperar que se profundice la crisis para nosotros tomar una medida como esa, ni tampoco esperar que sean las dinámicas exteriores por sí solas, extranjeras, del mercado internacional, las que nos definan qué vamos a hacer. Tenemos que tener una política muy dominicana para la reactivación del empleo, y esa es la idea en la que yo estoy refiriendo. Bueno, los factores externos usted no lo puede controlar. Ojalá que sean buenos, y uno espera. Y el hecho de que los gobiernos, los estados y a veces grupos corporativos, pequeños o grandes, participen dando un poco más, que se puede ver como una expresión del altruismo, solidaridad, pero al mismo tiempo es beneficioso para la propia empresa, porque tú mencionaste el caso de las grandes cadenas comerciales aquí, de venta de alimentos, que han estado bien porque la gente no ha dejado de consumir. Hoy, todas estas ayudas sociales que se están distribuyendo por esas cadenas comerciales, eso no se había visto. Si ellos compensan mejor a su personal, eso incluso dinamiza la propia economía y les ayuda a ellos mismos. Claro. Ayuda a otros negocios que a su vez tienen empleados, y esos empleados
podrán tener capacidad para consumirles a esas grandes cadenas. Sí, una medida, por ejemplo, las tarjetas ahora, el bono que se dio navideño, no se queda, como en otras ocasiones, centralizado ese dinero en una o dos empresas suplidoras. Que ya sabemos cómo era eso, todo sobrevaluado. Y sobrevaluado y en un solo grupo, dos o tres grupos comerciales. Ahora fluye el dinero y ese flujo va a beneficiar a muchos sectores. La libertad de gastarlo en lo que quiera y donde quiera. Claro, es una muy buena medida. Pero entonces, tenemos que pensar más allá de lo comercial y ver, por ejemplo, se está pensando una reconfiguración de lo que es el régimen fronterizo, donde hay muchos actores que quieren participar. Sería ideal que se pueda participar sin que se le pongan sanciones, como pretenden algunos sectores, de que si tú instalas una empresa en el marco del régimen fronterizo, no puedas vender en el mercado, en el resto del mercado de República Dominicana. Y eso sí me parece a mí, porque primero eso niega todo el discurso de la libertad de mercado y de la libre competencia. Y segundo, óigame, se habla mucho y hay un discursito gastado de nacionalismo, que si la frontera se está quedando sola, que si hay muchos haitianos. Bueno, pero es que quien ha estado ahí sabe que eso no es fácil, es una zona inhóspita. Entonces, si alguien tiene el coraje y la voluntad de decir, yo voy a invertir ahí, voy a crear empleos. No se puede sancionar diciendo entonces, lo que se debe es alentar, no ponerle tropiezos. Esas discusiones para mí personalmente son de las más interesantes y las que más me preocupan en este momento, porque no estoy pensando ni siquiera para enero, febrero, marzo. Es lo que va a pasar con este país el resto del año y los años por venir, porque realmente, sin duda, aquí se ha destruido mucho empleo por la crisis, han cerrado muchos negocios y se han creado condiciones de solución de servicios y de negocios que prescinden de mano de obra. Entonces, en un país donde la mano de obra está poco calificada, donde tú estás pasando ya la digitalización de muchos negocios, de muchas propuestas, tú tienes entonces una población que va a quedar flotante si tú no lo piensas con antelación. En el momento en que hay escasez de empleo, la gente a veces acepta condiciones terribles para tener un ingreso. Ese es otro tema que debe fiscalizarse. En estas condiciones, ¿quién está vigilando que no se abuse de los empleados en las empresas que están haciendo más dinero? Pues el Ministerio de Trabajo recientemente emitió una resolución recordando lo que indica la ley sobre el trabajo cuando se hace fuera del centro de la fábrica o de la oficina o de el lugar de trabajo. Entonces, en la casa tienen que existir ciertas condiciones que las debe poner el patrono. Porque no es simplemente vete a tu casa, por ejemplo, la electricidad. Tu computadora. Exacto, eso es un bien que es tuyo, pero tú le estás poniendo servicio de la empresa. Exacto. Todo ese tipo de cosas deben, y además que debe haber un horario de descanso también. Sí, el hecho de que estemos interconectados no quiere decir que 24/7, como estamos disponibles. Usted tenga que estar recibiendo órdenes y asuntos de trabajo importantes. El otro aspecto, Jonathan, que pienso que a ustedes les preocupa o tienen interés en reflexionarlo, es relativo al asunto de los derechos de la ciudadanía, cambios en instituciones que se deben dar. Ya vimos lo de la Junta, falta el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que hacer unos cambios, y la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. ¿Cuál es la posición de bien común? Mire, perdón, que se me olvidé que venía la pausa. Vamos a la pausa y cuando volvamos para que me entres en detalle con eso. Muy bien. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento.
contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Gracias por continuar a partir de ahora. Jonathan Liriano, de Bien Común. Los cambios en esas instituciones que tienen que ver, muchos de ellos, con los derechos de la gente, porque son o entidades de justicia o fiscalizadora de los recursos de todos y todas. Mire, ¿cuál es la posición de ustedes? Hubo gente fue muy interesante el proceso de la Junta Central Electoral y su nueva conformación, porque vimos importantes dirigentes políticos que no han comprendido todavía las señales que ha mandado la sociedad. Aquí la sociedad se puede estudiar por lo que uno ve en la opinión pública, pero la opinión pública puede ser muy también trabajada en combates de sectores que tratan de moldearla. Pero cuando tú vas a los estudios recientes de cultura política, cultura democrática en República Dominicana, el orden institucional y la elaboración, uno descubre, ve y verifica que casi todos coinciden en que aquí hay un alto nivel de desconfianza en las instituciones. Es un problema fundamental político. Entonces, esas instituciones que han sido controladas con un criterio político, electoral y de control y negación de derechos, ya ha sido muy evidente y por eso hay un rechazo de la población a ese tipo de manejo de esas instituciones. Aquí la población quiere, y está estudiado también, y se ha expresado a través de estudios, que las instituciones funcionen, que el Estado esté para garantizar derechos, no para proteger a grupos ni intereses particulares. Entonces, así como se quería y se quiere una Junta Central Electoral, no con santos, pero que no mande la señal de que tú sacaste un cuadro de un comité político, del comité central, a dirigir una institución que es árbitro. Y eso mismo es lo que se espera, ese mensaje de independencia y de confianza que se espera en cada uno de los órganos fiscalizadores y de prestación de servicios y de garantía de derechos que faltan por recomponer. Eso es lo que está exigiendo la población, que la Junta Central Electoral no esté dirigida, por ejemplo, por alguien que presentó una carta de renuncia al Comité Central del PLD para pasar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Porque eso es un mensaje nefasto. Tú no tienes garantía de que él va a favorecer de inmediato los intereses del PLD, pero como ciudadano tiene que pensarlo. Entonces hay un alto nivel de desconfianza en la dirección de la justicia todavía por esos elementos y por otros dirigentes del Comité Central y de los cuadros del PLD que están en la justicia, en la Suprema Corte de Justicia. Y eso mismo pasa con la Cámara de Cuentas, que por su comportamiento y la forma en que fueron designados no genera confianza en la población y no ha dado resultados tampoco concretos. Entonces, aquí todavía faltan cambios institucionales importantes. Desde el mismo partido de gobierno, algunos actores y dirigentes importantes quieren que ellos sean designados y se están promoviendo para ocupar esa posición y confrontan al mismo presidente de la República, van en contra del discurso del presidente, pero yo entiendo que esos actores que quieren que volvamos a que los órganos de control, de fiscalización y de servicio de justicia estén en manos de cuadros políticos, no han comprendido la situación. Entonces yo creo que hay que apoyar todas las medidas, las decisiones, las reuniones del Consejo de la Magistratura, del Senado y el Congreso, que vayan dirigidas a darle a la sociedad organismos de control y de prestación de justicia que sean confiables, porque ese es el punto principal para el funcionamiento de una democracia y de un orden institucional, la confianza en las instituciones que ha sido destruida, aplastada en los últimos años de gestión del PLD. Ustedes, por ejemplo, para la Cámara de Cuentas, para Defensor del Pueblo, ¿hay alguna de las personas cuyos nombres se barajan que ustedes entienden que son las mejores opciones, que ustedes están dispuestos a apoyar? Ese tema no lo hemos discutido al interno de hacer propuestas. En el caso de la Defensoría del Pueblo, estábamos apoyando a una persona con la que nos unen lazos muy importantes y entendemos que tenía todas las funciones, pero ya se retiró. María Teresa Cabrera. María Teresa Cabrera. Esa era mi candidata también. Esa era nuestra candidata, pero había un asunto ahí y nos la sacaron, no se pudo. Toda una trayectoria, una persona íntegra. Yo estaría muy contento si María Teresa pasa a ocupar una. Pero hay mucha gente que yo creo que tiene servicio. las condiciones. Ojalá que los escogidos para esos puestos sean personas así, con ese nivel de integridad. Sí, y que nos ofrezcan una defensoría. Tú has sido reiterativo en este momento que estamos conversando, Jonathan, con lo de que parece que por un lado
el presidente hace unos esfuerzos evidentes porque las cosas marchen de acuerdo a lo que la gente reclamó y lo que la gente de alguna manera le ordenó, porque dicen que el voto es un mandato de la población al presidente Abinader cuando le eligió presidente. Pero tú dices que hay gente como que desentona en lo que está. Funcionarios que quisieran volver a las viejas prácticas. ¿A ustedes les preocupa eso? Sí, y es evidente porque el PRM por su composición no es una entidad del todo homogénea y hay diferentes intereses como hay y en todo el además país. Son parte de la sociedad dominicana, Son parte como de todos los partidos. Son parte de la sociedad dominicana, pero yo entiendo que hay gente muy brillante, con muchas luces, que ha hecho política en otros tiempos, que no está comprendiendo que aquí tenemos una ciudadanía, por lo menos la clase media, más activa, y aparte de la población, los sectores populares, que están muy al pendiente y están participando a través de la construcción de la agenda pública, de la opinión pública, permanentemente, a través del celular, están muy informados, estamos sobreinformados, entonces estamos más vigilantes que antes. Ahora, y además se han creado unas condiciones jurídicas en el país que permiten que se acceda con mayor facilidad. Es más difícil ocultar las cosas. Y yo creo que hay unos pasos que para mí, yo reivindico eso del presidente Abinader. El hecho de él no solo nombrar a Miriam, a Jenny Berenice y la forma en que se constituyó ese equipo, y es decirles públicamente cuando lo juramentan: ustedes de ahora en adelante, ustedes no tienen jefe, su jefe es la Constitución, su jefe es la ley. Sí. Yo no lo voy a llamar para darle orden. Sí, pero la señal del presidente y las acciones han sido muy concretas y en una dirección. Pero hasta el mismo presidente, para cumplir con su objetivo y con su palabra, necesita un partido y una sociedad que le dé seguimiento, porque el poder permanentemente está en transacción para sobrevivir. Entonces, para que se cumpla eso, hace falta que sigamos reclamando. Y él mismo ha dicho que ese contrapeso hace falta. Hace falta. Sí. Y no puede ser que entonces ese contrapeso lo pongan a la sociedad civil y que en el partido tú tengas gente como en altísimo nivel que estén desentonando, que el presidente diga una junta central electoral independiente y tú tengas altos dirigentes de su partido diciendo no, yo quiero salir de la dirección del partido y dirigir la junta. Eso es una muy mala señal. Muchísimas gracias, Jonathan. Que yo sé que en estos días es un gran esfuerzo uno asistir a entrevistas y eso, porque todo el mundo está como un poco loco con estos días finales de año. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, a Bien Común. Y a ustedes también, amigas y amigos, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.